¿Es esta? Yes. Sí, yo lo bajo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos a dar continuidad con el segundo panel referido a proyectos europeos de turismo sostenible. En primer lugar, si tienen ustedes delante el programa, ven que hay 4 ponentes. Vamos a excusar la presencia de Gustavo Ortiz de Barrón, que ha tenido un accidente leve, digámoslo así, se encuentra bien, pero no ha podido estar con nosotros. Antes de dar paso a los contenidos específicos del panel referido a proyectos europeos de turismo sostenible, permítanme la licencia de hacer una pequeña introducción a la temática en un momento en el que la actividad turística y el turismo está siendo señalado o estigmatizado en ocasiones. Y creo que este tipo de encuentros es un ejemplo del compromiso y de la preocupación que aquellos actores que estamos trabajando en el sector turístico desde el ámbito académico, que es el que a mí me ocupa, bueno, pues estamos mostrando ese compromiso y esa preocupación existente, palpable, patente, ante los posibles efectos negativos que el desarrollo turístico está evidenciando o está mostrando en nuestros territorios, sean físicos, sociales, funcionales, económicos. Bueno, algunos de ellos los hemos visto en las sesiones que preceden a este panel. Sin duda, apostar por proyectos de turismo sostenible como los que se van a exponer a continuación son ejemplos de iniciativa que abogan por la conservación y la puesta en valor de los recursos naturales y los recursos culturales tangibles, pero también por proteger y valorizar esos ejemplos o esos elementos vinculados a la intangibilidad. ¿Con qué fin? Pues de acuerdo a los preceptos que señala la Carta de Turismo Sostenible +20, pues con el fin de lograr minimizar los desequilibrios y las desigualdades sociales, territoriales, económicas, etcétera. Es indudable que el turismo es una actividad que actúa de motor económico a escala mundial, pero que ha de ser gestionado de manera correcta, ¿no? Para evitar, bueno, pues todos los efectos negativos que estamos visionando en los últimos meses, que a veces, bueno, pues el turismo lo que hace es poner de manifiesto otras carencias que los territorios o los destinos tienen en otras materias, sean sociales, sean urbanísticas, económicas, etcétera, etcétera. Obviamente todos lo que buscamos y anhelamos es esa reducción, ¿no? Esa minimización de esas diferencias sociales, y por tanto los territorios se deben dotar de instrumentos y herramientas adecuadas de planificación y gestión, que muchas de ellas carecen, ¿no? Hablamos de planes y luego cuando buscamos esos planes pues no existen o no se terminan de aplicar o de implementar en los territorios. Y esa cuestión, ¿no? de disponer de esos instrumentos y herramientas de planificación y gestión apropiados que estén basados en esos preceptos del turismo sostenible será trascendental a la hora de conservar también esas señas de identidad de los destinos, con el objetivo fundamental de preservarlos para el conocimiento y disfrute no solamente de las generaciones actuales, sino también de las generaciones venideras. Como se ha puesto de manifiesto en las sesiones anteriores, los datos y las cifras son importantes, pero en ocasiones, desde la lógica turística, tenemos que superar este discurso única y exclusivamente cuantitativo. Tenemos que incorporar cuestiones cualitativas que en ocasiones, nos guste o no, impliquen establecer control o límites de crecimiento de los territorios, de los destinos, conjuntos monumentales, espacios naturales protegidos, incluso espacios urbanos. Tenemos el ejemplo de la Gran Vía, que obviamente suscita polémica. El objetivo de ello, fundamentalmente, con esto acabo esta breve introducción, obviamente es lograr estos territorios, destinos y alcanzar o definir experiencias sostenibles y, a mi entender, los 4 proyectos inicialmente que se iban a exponer en este panel 2, finalmente
tres, pues son un ejemplo de esa buena praxis y de ese abogar por la sostenibilidad y lograr efectivamente experiencias sostenibles desde el punto de vista turístico. En primer lugar, va a intervenir Susan Hagen. Voy a excusarme por mi pronunciación respecto a la intervención. Voy a hacer todo lo posible por pronunciarlo lo más cercano a la realidad, con su exposición en Fach Guten Reisen. Susan Hagen tiene 25 años de experiencia en turismo, se ha centrado en el periodismo de viajes y la fotografía, tiene un gran conocimiento y experiencia en el campo del turismo responsable. En la última década ha viajado por todo el mundo siguiendo proyectos en el campo del turismo responsable y ha compartido su experiencia en numerosos seminarios y talleres como los realizados en la Universidad de St. Gallen en Suiza. Como cofundadora de la red de medios de respuesta, se centra en la comunicación del turismo responsable en la región de habla alemana y participa en la coordinación y organización de viajes de prensa de turismo responsable en todo el mundo. Sin más, doy la palabra a Susana. Gracias. Buenos días, queridas señoras y señores. Mi español es muy primitivo. This is why Jessica is here to help me. I'm very happy to share some of the impressions from my travels as a travel journalist. I've worked as a travel journalist for over 20 years, and I go from North Canada to South India looking at sustainable tourism projects, and I've done focus on sustainability for the last 10 years. Buenos días. ¿Bien? Disculpen. Buenos días. Sí. Bueno, primero a Susanna Hagen le hace mucha ilusión estar aquí hoy para hablar del tema del turismo sostenible. Ella viene del mundo del periodismo, de viajes, ha trabajado durante 25 años desde el norte de Canadá hasta el sur de la India. Y viene hoy un poquito para compartir sus experiencias dentro de este ámbito, de este mundo de lo que es el turismo sostenible. Oh, here we go. Starts with... Click on the... No, did? Okay. We do it this way. I thought I should start with some happy faces from my travels, but you will see that tourism can change lives, and I think this is the responsibility that we have for tourism. When I speak about sustainability, I always have the problem that for me a fully sustainable tourism cannot work. It's not sustainable to bring more people to an area, and tourism uses resources, water, produces waste, and leads to cultural changes. But if we take responsibility for tourism and we manage to keep the negative ecological and social impact as low as possible, it should promote respect and tolerance between hosts and visitors, and it can also lead to a re-evaluation of cultural authenticity, and I think that's what we should do with tourism. Ok, así que hemos empezado con una imagen muy agradable, ¿no? Que ha pensado Susan empezar con caras contentas para mostrar la cara positiva del turismo, pero los hechos son como son, que el turismo siempre cambia los sitios, ¿no? Donde se hace. Eso es decir, que quizás el turismo sostenible es hasta cierto punto una utopía, porque siempre que se hace turismo utilizamos recursos, agua, se generan residuos y esto conlleva cambios culturales. Así que conlleva una gran responsabilidad trabajar en este ámbito donde me imagino que trabajan muchos de ustedes, ¿no? La responsabilidad de buscar un equilibrio entre el impacto que tiene en el anfitrión, en el sitio donde se hace el turismo, y los que vienen a disfrutar sin estropear el entorno. So I have used this sentence from the Cape Town Declaration, says making better places for people to live in and better places for people to visit, and I think that's the key to sustainable tourism. Así que ha escogido esta citación, ¿no? que explica un poquito la filosofía que lleva Susana, ¿no? Hacia el turismo, que es el hacer lugares mejores para las personas que viven ahí y también hacerles mejor sitio para visitar. So I'm taking you on a trip to Copenhagen now. I don't know
how about you, but I like cycling. If I imagine to cycle in Madrid this morning, I don't think I would be here. So Copenhagen is quite a cycling town. They have really established themselves in this way. More than half of the 580,000 people who live in Copenhagen bike every day. They bike to school, they bike to do their errands, the politicians bike to the parliament. So. Así que hemos empezado en Copenhague, yo creo que se ve en la foto que es ciudad de ciclismo, ¿no? Se han establecido como líderes en lo que es el ciclismo urbano. Ha comentado Susana que ha mirado esta mañana Madrid y que le cuesta imaginarse circular con la bici en Madrid, que lo conocemos todos, ¿no? En el caso de Copenhague, más que la mitad de sus 580.000 habitantes utilizan diariamente la bici. Esto incluye pues niños que van al colegio, profesionales que van a trabajar y hasta incluso políticos. Van en la bici al Parlamento a hacer sus labores. Así que realmente un modelo a seguir. And only a third of the households in Copenhagen actually own a car. O sea, solo la tercera parte, un tercio de las familias, de las casas en Copenhagen tienen un coche de posesión suyo, ¿no? Mm-hmm. So the first bicycle track was built 100 years ago, and now they have more than 450 kilometers of cycle tracks, and they continue building more. The traffic lights are adjusted to help the cyclists be faster. They have nothing to do with the cars. It's about the cyclists in Copenhagen. El primer carril bici en Copenhague se hizo hace más de un siglo, hace más de 100 años. Hoy en día tienen más de 450 kilómetros de carril bici y siguen construyendo más. Un dato curioso, que los semáforos ahí tienen una coordinación, están ajustados a favor de los ciclistas, no del conductor de coche. Otro planteamiento muy diferente. So there are actual super cycle highways. You can get out of the city on a cycle highway. That would be a new concept, even for Austrians, I think. And for tourists, there's lots of possibilities, like the hotels have free bikes for the guests. There's bike rentals and tours. And you can also get one of the 1,800 electric bikes that they have there for free to use for tourists and locals alike. And the electric bikes, they are city bikes with GPS and tourist info on it. Así que en Copenhague hay lo que sería un concepto nuevo incluso para los austríacos. Por lo visto, tienen autopistas de ciclismo. Es decir, que se puede coger lo que es como una autopista para bicis y salir incluso de la ciudad. Y hay millones de sitios para aparcar estas bicis. Algunos hoteles tienen bicicletas gratis a disposición de sus huéspedes y se puede alquilar bici y hacer tour en bici. Se puede probar, tienen 1.800 bicis eléctricas dentro de la ciudad que se pueden coger para probar. Estas bicis tienen tanto datos turísticos, información turística para hacer tour por la ciudad, como también GPS para no perderse. And it's also a different way of experiencing a town. If you're a tourist and you cycle, you mix and mingle with the people rather than sitting on a tour bus. Que también es verdad que tener la experiencia de visitar como turista una ciudad en bici es otra cosa muy diferente que subirse a un autobús turístico, por ejemplo. Tienes otra interacción con las personas de ahí y toda la experiencia es otra muy diferente. So we travel south a bit. We are in Ljubljana now. Ljubljana is the green heart of Slovenia and one of the greenest European cities. There's lots of parks, green areas, a very young and vibrant town that's really doing something to you when you're there. So to move around the city is really easy, and they have received many awards. The city was elected European Green Capital 2016 in September of this year. They made it to the list of global top 100 sustainable destinations for the third time.
And this November they won the prestigious World Responsible Tourism Award just now at WTM in London. So they must do something right. Ahora vamos más hacia el sur, a Eslovenia, a Ljubljana. A Ljubljana lo llaman el corazón verde de Eslovenia y es una de las ciudades más verdes, más ecológicas de toda Europa. Tiene muchos parques y zonas verdes y tiene un ambiente, es una ciudad muy juvenil, muy joven, donde se preocupan mucho por el medio ambiente. De hecho, la ciudad fue votado la capital verde europea en el año 2016. Esto sucedió en septiembre de 2017, este año, en el Día Internacional del Turismo. También ha salido por tercera vez en la lista de destinos sostenibles de los 100 primeros a nivel mundial. Y también le acaban de otorgar un premio, muy prestigioso para el turismo responsable en el año 2017 en Londres, a través del WTM. Okay, hang on, I'm sorry. Yeah. What do they do to make all these changes in their city and to maintain a green city? They manage their tourist flows. They not just let it happen, they manage the tourist flows. They also have a policy for creation and promotion of new attractive areas outside the city centers to get the tourists to also venture out of the city center. They have a development and promotion of sustainable mobility policy, and they have a green supply chain system for local food, which is part of the Green Slovenia. Slovenia has always marketed itself as a green destination for the last 10 years. They're very successful with that. And they assist hotels and accommodation in order to get certificates that prove that they are sustainable. Yo creo que lo que nos puede interesar mucho hoy, ¿no? ¿Cómo es el camino hacia un turismo, una política de turismo responsable? Tenemos aquí los puntos que ha comentado Susana, sobre todo la gestión del flujo de turistas, gestionar quienes vienen y la cantidad y flujo. La creación y promoción de zonas que son atractivas fuera de lo que es el casco céntrico de la ciudad. El desarrollo y promoción de movilidad sostenible, hemos visto un ejemplo, los coches gratis eléctricos antes en la imagen, como cadenas de proveedores verdes para productos locales de alimentos. Gracias. También asistencia en lo que es obtener certificación medioambiental para suministradores de acomodación, para los que dan alojamiento. Thank you. So that some of the free mini cars that you can take through the city, even if you're a local or a tourist, you can take these cars through the inner city and it doesn't cost you anything. They're known as Cavaliers, so free transport. They have a bike sharing network. They have many drinking water fountains throughout the city to keep everybody healthy. And they have underground collection bins for the garbage. So they're really like a model city for sustainability. Bueno, se puede decir que Ljubljana es una ciudad modélica, ¿no?, en lo que es la sostenibilidad, y de hecho es una historia de mucho éxito a lo largo de los últimos 10 años en lo que es ser una ciudad verde. Algunos ejemplos, pues estos minicoches eléctricos que se llaman Cavaliers, que son gratis a disposición de turistas y personas locales del centro de la ciudad. Una red de compartir bicis, de bicis que se comparten entre los que están en la ciudad. Hay muchas fuentes de agua potable por toda la ciudad, por todo el centro. En lo que es colección de residuos, tienen cubos de basura subterráneas y separan también, hacen reciclaje para residuos orgánicos y también domésticos de casas. So the city follows the national green policies of Slovenia and shows many efforts to improve the lives of its citizens by managing the flow of tourists and expanding its offer to the surrounding region. I think if you would ask these two people there, they love their city, and it's a great city to live in, and
I guess it's a great city to visit. I enjoyed visiting there very much. Esta ciudad de Ljubljana cumple siempre con las políticas nacionales verdes y muestra mucho esfuerzo en lo que es mejorar la vida de sus ciudadanos a través de la buena gestión del flujo turístico, expandiendo también su oferta a lo que es la región en general, los alrededores. También ha comentado, si miramos esta foto, pensamos que está clarísimo, si preguntaras a estas dos personas si les gusta vivir en su ciudad, que también los ciudadanos de cada ciudad tienen derecho a disfrutarlo, no solo los turistas, pensamos que dirían que sí, que Ljubljana es una ciudad maravillosa donde vivir y también para visitar. So now we're going into the Alps. This is a marketing cooperation. It's called the Alpine Pearls. There are 25 smaller cities and villages in the Alps in Austria, Switzerland, Italy, Slovenia, Germany, and France. Part of the marketing corporations, for example, Interlaken in Switzerland, or Bad Reichenhall in Germany, or Bled in Slovenia. They focus on the reduction of individual travel, and they do that very seriously. They have lots of soft mobility options there, and it really works very well when you try and use that. Ahora vamos a zona montañosa, los Alpes. Esto es una cooperación de marketing que son 25 ciudades pequeñas y pueblos pequeños en la zona de los Alpes. Hablamos de Austria, Suiza, Italia, Eslovenia, Alemania y Francia. Algunos ejemplos son Interlaken de Suiza, Berchtesgaden y Bad Reichenhall en Alemania, Bled en Eslovenia. En estos sitios ponen mucho enfoque en lo que es la reducción de tráfico individual, de lo que es viajar individualmente en coche. Fomentan mucho lo que son las maneras de movilidad blanda, que tienen menos impacto, lo toman muy en serio y han tenido mucho éxito en fomentar este tipo de traslado, ¿no?, por la zona. So the Alpine Pearls, how do they do it? If you go there, you arrive by train. You have two options. You arrive by train or you hand in your car keys. If you come with the car, you hand in your car key and then you get a mobility pass. And with this pass, you can move around the area. You can go up the cable car. They will pick you up with free buses and taxis on demand, so it's really you're mobile without having your own car. And they show you that you can also get to drive an e-car. That's what I did. I got to drive my first e-car, and I was so convinced that I'm now trying to put money together to get an e-car eventually. So you can learn about new technologies and sustainable way of mobility in places like that. So, and also they have fun sport vehicles like the Segways here that you can try out, and everybody is enjoying the new soft mobility that they have. Bueno, ¿cómo funciona, no, esta organización de Alpine Pearls? Fue fundado en el año 2006 por el alcalde de Werfenweng en Austria. Y aquí tenemos una lista de sus características, o sea, un enfoque, como hemos dicho, de la reducción de viajes individuales y las emisiones a través de ofrecer las siguientes opciones blandas, ¿no?, de movilidad blanda. Llegada por tren, tú llegas con el tren, entregas la llave de tu coche y recibes lo que es un pase de movilidad para tu destinación, sea la que sea. Luego, esto te permite utilizar autobuses y taxis por demanda y de manera gratuita. Puedes también probar lo que es un coche eléctrico o bici eléctrica. Comenta Susana que fue la primera vez que ella probó un coche eléctrico. Le ha convencido tanto que está ahora en proceso de ahorrar fondos para invertir en uno propio, ¿no? Luego, puedes probar lo último en vehículos deportivos divertidos. Aquí vemos el Segway, muy divertido. Disfrutar de la cocina auténtica regional con productos locales, ¿no?, de la región. Disfrutar de un viaje o en carruaje con caballo o en trineo. Paseos por la naturaleza gratis con guía. Y todo esto quiere decir que las personas locales de la zona sacan beneficios a través de este método de transporte mejorado, ¿no? O sea, todos ganan. Una historia de éxito desde el año 2006.
So you can see the cars they have now. They have very new BMW electric cars that you can use, and all sorts of different other cars that they are always trying out and then developing. The share of non-car arrival in Werfenweng in Salzburg rose from 6 to 25% in the last 5 years. So that's quite something. So you can influence what happens to your area. Werfenweng in Salzburg is at the head of a valley. So there used to be a lot of traffic going in and out. People used to go ski there, and it was totally congested most of the time. And the mayor decided to change this. And he is the mayor. He has been the mayor there for 25 years, so he knows what he's doing. Así que aquí vemos el pueblo de Werfenweng, que está a 50 kilómetros al sur de Salzburgo. Como hemos comentado, fue el alcalde del pueblo, que lleva 25 años en el puesto de alcalde, que inició esta iniciativa, que lo empezó. Aquí vemos es un BMW de alta gama. Werfenweng es un pueblo pequeño de 1000 habitantes, está al comienzo del valle, un valle de unos 900 metros de altitud, rodeado de montañas preciosas, como podemos ver. Lo que les pasaba antes, como es un destino típico para hacer esquí, sufrían mucha congestión, ¿no?, con la llegada de tantas personas. Fue esto que provocó que el alcalde pensó que había que buscar otro planteamiento, otra manera de mover a esta gente. Implementó lo que es el Alpine Pearl sistema y vieron un cambio desde el 6% de llegadas sin coche de turistas hasta un 25%. O sea, una diferencia importante, del 6% de turistas llegando sin coche al 25%. El alcalde Brandauer dice: la naturaleza es una comodidad sin precio. Uno que tenemos que hacer todo lo que podamos para proteger. Y como ha dicho Susana, este señor lleva 25 años en el oficio, sabe de qué está hablando. Okay, we're going very quickly to another part of the world. Where do you think this is? Pregunta a la sala si pueden adivinar qué sitio se ve en esta imagen. So it's actually New York. Would you think that? Nueva York. I didn't believe it. I was taken from New York City into this beautiful area. That's Lake Canandaigua in the Finger Lakes region of New York State. And this is how you can also influence over-tourism if you make the area around around the hotspots where everybody wants to go to, if you show them that the area around this is also beautiful and you can go there too and you will enjoy yourself. And this is what happens in New York State. Este es un sitio que sorprendió mucho a Susana al visitarlo, es el lago Canandaigua, pido perdón, Yep. En la zona de lagos Finger, en la región del estado de Nueva York. Dice que, claro, una ciudad como Nueva York tiene sus puntos calientes. Todos suelen o solemos ir al mismo sitio, y una manera muy eficaz de combatir lo que es el sobreturismo es presentar a las personas las otras opciones, zonas que están cerca pero que no sufren tanto de la sobrecarga de turismo, y así también las personas pueden conocer lugares tan bonitos como este que vemos. So just 2.5 hours drive from overcrowded Manhattan, you can be there, and you can cycle the Erie Canal. The Erie Canal Trail was built in 1825 as a connection between the Great Lakes and the Atlantic. Now it's a green corridor with 590 kilometers of cycle tracks. And it starts in Albany in the east of New York State and goes to Buffalo in the west of the state. Along there you have all these cities with easy bike rentals and service, and you meet a lot of people while you're cycling. It's a very friendly area. And if you get tired, you can always take one of those lockhead boats that are placed there. Así, esta imagen muestra un sitio que está a 2 horas y media con coche de Manhattan, y ya un contraste bastante importante. Aquí hay el canal, se llama el Erie Canal, y se puede hacer ciclismo por todo lo largo de este canal. Se construyó en el año 1825 como una conexión entre los Grandes Lagos con el Atlántico.
Ahora es un pasillo verde, tiene carril bici de 590 kilómetros desde Albany, en la parte del este del estado, a Buffalo, en el oeste. Circulando por este carril, tú te encuentras con muchas personas, es una manera más sociable, ¿no? Y también tienes a tu disposición estos barquitos que se puede ver en el canal, en la imagen. Also in New York State, near the city of Rochester, you can find indigenous culture. This is my friend Peter Jameson. He's a member of the Seneca tribe, one of the Iroquois nations. So he showed us around Ganondagan. That's the site where 300 years ago thousands of his tribesmen used to live, and now they have a cultural center there. He's standing in a traditional bark house, longhouse made of bark, and he's explaining all the traditions that his tribe had. So you can have, very close to the Big Apple, you can have indigenous culture. Aquí también muy cerca de la Gran Manzana, de la ciudad de Nueva York, tenemos otro destino menos típico, ¿no? Aquí encontramos la cultura indígena. Este es el amigo de Susana, Peter Jameson. Él pertenece a la tribu Seneca, que es una de las 6 naciones Iroquois, y él le ha dado a Susana un tour de Ganondagan. Ese es el sitio donde hace 300 años vivían miles de los Seneca, de esta tribu. Vive en una casa, aquí se aprecia, una casa tradicional hecha de corteza, de madera y corteza, y hace poco han construido un nuevo centro cultural y artístico allí también. Es otro ejemplo de cómo muy cerca de una gran urbe, una gran ciudad, se puede encontrar una alternativa muy interesante y fomentar también lo que es la preservación de la cultura indígena de la zona. So, this is also New York. In New York you can hike, you can boat, you can kayak. There's so many options there. You don't have to stay in the city. I don't know, after 3 days in New York City you want to get out into nature most probably. Anyway. This is at where the St. Lawrence River meets Lake Ontario on the border to Canada. It's called the Thousand Islands, and it actually is 1,800 islands where you can kayak and you meet, you meet all sorts of sustainable partners. There's Green Keys hotels, Green Key labeled hotels in the whole area. So if you travel through the state of New York, you'll have a chain of sustainable hotels that you can go to. And it's a very round and very attractive product that they have created there. ResponsibleTravel.com has actually seen this area and made a whole online guide on it. So I think it's worth having a look at that system, how they did that. Aquí también vemos otro ejemplo del estado de Nueva York. Esto es en el Parque Nacional Adirondack, que tiene 24.000 kilómetros cuadrados. Ahí se puede hacer hiking, kayak, como se ve. Hay toda una cadena de alojamiento de hoteles que tienen el Green Key, así que se puede alojarse en hoteles sostenibles a todo lo largo de este parque. So, I think we have to speed up, otherwise you'll never get lunch. Vamos a meter un poco de prisa porque seguramente tienen ustedes hambre. Now, this is my favorite project that I've seen in the last 2 years. This is the Chobe Game Lodge in Botswana. It's a perfect example for empowerment and renewable energy. The ladies you see there, they're all driver guides. They're trained driver guides, which is a totally new concept in Africa. Usually driver guides are men, they're never women. So this Chobe Game Lodge has trained women to be driver guides and keeps them in a very good spot because they are a role model for women in Africa nowadays. Aquí vemos el Chobe Game Lodge en Botswana, un sitio donde se pueden hacer tours guiados. Se nota algo muy innovador, que son todos los guías, son mujeres. O sea, aquí es un ejemplo del empoderamiento, ¿no? También cogido de la mano de lo que es la sostenibilidad. Es de los proyectos favoritos que ha vivido Susana. Estas mujeres han hecho un trabajo que tradicionalmente ha sido siempre dominado por el hombre, así dándoles independencia. Se sienten muy orgullosas de la labor que hacen ahí y también ofrece
pues una visita maravillosa para personas que van a la región. So what they also do, they use electric vehicles, which is also very new, and it's also an example of what you can do. Any safari lodge will use diesel safari vehicles. They're loud, they're noisy, so they scare away the animals. With an electric vehicle, you're very quiet and you see much more game. And they work on renewable and solar energy. And the lodge has excellent wastewater management and an on-site ecologist. So they also won the World Responsible Tourism Board this year at WTM. Este lodge ha ganado el premio para el turismo responsable a nivel mundial. Se ve algunos ejemplos de cómo lo han logrado, pues utilizan en lugar de vehículos de safari de diésel, que sería lo típico, estos son eléctricos. Esto supone también una reducción en lo que es la polución sonora, así que aparte de ser mejor para el entorno, los que vienen pueden disfrutar más de la naturaleza al no espantar los animales. También tienen una gestión excelente de residuos, de agua, y en todas las maneras posibles intentan llevar lo que es una organización de turismo sostenible. So I think I will jump some of my examples because there's simply too many of them. Vamos a saltar algunos ejemplos que se ve que ha visto muchos proyectos maravillosos. I have also summed up what I was just saying and how to make a destination sustainable. And I've given you some links and context in case you want to have a look on how these other destinations work. And maybe it's a good example. And if I could get to the next foil, yeah. If we help creating good places to live in, we will have good places to visit, I think. So maybe to make a place livable will make it more sustainable for tourists also. Definitely, when I travel, that's what I see. Thank you very much for your attention. Buon provecho. Muchas gracias, Susan. A continuación vamos a dar paso a la exposición del proyecto Seninter que va a realizar Marina Cruz. Marina Cruz es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional a Distancia y diplomada en Turismo en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una dilatada experiencia de más de una década en el campo del marketing y turismo. Es colaboradora de Coan Consulting en diferentes proyectos internacionales y uno de ellos es el proyecto Seninter que nos va a exponer a continuación. Gracias, Marina. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Efectivamente, yo voy a hablar brevemente de este proyecto que se llama Seninter y que pretende ser una modesta contribución a cómo podemos aterrizar un concepto pues a veces tan difícil de asir como es la sostenibilidad, del que tenemos ocasión de hablar en foros como este, a pesar de que, bueno, es un concepto que lleva existiendo y sobre el que se lleva debatiendo hace ya décadas, pues todavía nos cuesta mucho trabajo a veces eso, aterrizarlo. Este es un proyecto que ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, en concreto por el programa COSME, que lo que intenta es, a través de la creación de productos, en este caso turísticos, sostenibles, que las pequeñas y medianas empresas sean más competitivas en el mercado. Coan ha sido el socio español encargado de la difusión y de la comunicación de en qué ha consistido y en qué queremos que siga consistiendo también ahora que acaba de finalizar la parte cofinanciada por la Comisión Europea. Y hemos trabajado en consorcio con otros países europeos que son concretamente Eslovenia, del que ya hemos oído hablar aquí mucho esta mañana, por lo bien que lo está haciendo en sostenibilidad, Italia y Bélgica. Bueno, algunos de los que estáis aquí quizá ya escuchasteis un poco de qué se trata este proyecto en otra ocasión importante. Durante el Día Mundial del Turismo Responsable ya lo presentamos, así que quizá también sepáis de qué trata, pero seguimos apostando por la difusión de lo que es Seninter y de los valores y de la idea que hay detrás de este proyecto, porque un primer aterrizaje de este concepto de sostenibilidad creo que puede ser la palabra futuro. Lo que no tiene futuro no se sostiene y lo que no se sostiene no puede tener futuro.
Así que estamos intentando sumar a nuevos actores a esta idea que hemos desarrollado durante los casi 2 años que ha durado la cofinanciación, para que esto sea replicable en el futuro y que se convierta en una realidad. Entonces, ¿qué es Seninter? Pues lo que pone sobre la mesa es un nuevo modelo, ya digo modestamente, pero también pretendiendo ser innovador, una nueva forma de viajar, que consiste en que grupos formados por abuelos con sus nietos pequeños viajen de un país europeo a otro. Y bueno, yo escuché una vez y se me quedó grabado que hay pocas relaciones quizás en la vida tan fuertes, tan bonitas, tan intensas como la que se da entre abuelos y nietos. Entonces, inspirándonos en esto y añadiéndole además el componente viaje con toda la fuerza que un viaje también tiene a la hora de crear vínculos, de ayudarnos a aprender cosas, pues surgió Seninter. Y la vuelta de tuerca más, además, es que con Seninter lo que se pretende también es que este viaje sirva para crear conciencia europea. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque los abuelos y los nietos que viajan de un país a otro son recibidos en ese país de destino por sus homólogos, digamos, locales. Entonces, el proyecto ha tenido una fase piloto en la que un grupo de abuelos y nietos eslovenos han viajado hasta Italia, concretamente hasta una región que es la Emilia-Romagna y que tiene uno de los destinos turísticos pues, más emblemáticos del turismo de costa, masivo también, turismo de sol y playa muy maduro, que es Rimini, quizás alguno lo conocéis. Se puede decir, aunque menos, con una urbanización menos polémica, vamos a decir, es el equivalente a lo mejor al Benidorm español. Y entonces han viajado allí y han sido recibidos por estos abuelos y nietos italianos que están muy implicados en todo el programa de viaje. El producto, por tanto, hablamos de un modelo, pero hablamos también de un producto que ha sido testado, consta de 6 días de duración. El primero y el último son para el traslado, para el viaje, y en destino realmente hay 4 días, y en todas las actividades, o en muchas, las más importantes, las más emblemáticas de ese programa, está implicada la población local muy activamente. Y esto se ha conseguido pues, involucrando a centros sociales, a centros culturales, asociaciones. Para poneros algún ejemplo de en qué consiste, aparte de unas visitas, pues digamos más al uso dentro de esta zona, el programa que luego tiene lugar allí. Pues hay, por ejemplo, actividad para cocinar juntos y luego comer juntos lo que se ha cocinado, esa gastronomía típica, ese patrimonio intangible. Las que cocinan son las propias abuelitas o abuelitos locales y junto con, digamos, en taller con los visitantes. Hay también una actividad, como se dice ahora, de storytelling, y ahí pues estamos muy contentos de que, siendo a priori el idioma una barrera que nos preocupaba un poco, luego cuando hemos hecho las encuestas de qué actividades se han recibido mejor por una y otra parte, esta actividad en la que cada uno ha contado un poco pues lo que ha querido también al visitante, han sido unas de las mejores, de la mejor valorada. Poco más. Este proyecto, como digo, acaba de finalizar. Lo que hemos hecho con el viaje piloto que ha tenido lugar es demostrar que es un producto que aunque se inspira e intenta, lo dicho, concretar el concepto de sostenibilidad en un producto concreto de mercado, pues que también es un producto que puede funcionar en el mercado. Hemos calculado el coste asociado y el precio al que tendría que salir para que fuera económicamente viable también. Y desde COAN, de hecho, nuestra labor ha sido principalmente intentar, como decía al principio, que esto tenga replicabilidad en el futuro. Hemos lanzado dos campañas, una fundamentalmente dirigida a otros destinos, y pensamos sobre todo en destinos pues o bien maduros, como en el caso de Rimini en Italia,
o bien que no tienen recursos o atractivos suficientemente icónicos para conseguir atraer para ponerse en el mapa del turismo, pues que su patrimonio intangible, su patrimonio cultural, su gente pueda ser de alguna forma ese recurso. Y bueno, les animamos a replicarlo fundamentalmente por dos razones. Porque con Seninter creemos que se puede desestacionalizar. Y una forma también de definir lo que es el turismo sostenible pues es haciéndolo en negativo, o sea, ¿qué no es un turismo sostenible? Un turismo que tiene esos picos de temporalidad asociados también al trabajo que genera no es sostenible. Este producto se propone para que se desarrolle en la temporada baja o en la temporada media, y esto es factible porque precisamente el público objetivo al que apunta son personas que ya están jubiladas o con niños pequeños principalmente y que tienen por tanto más disponibilidad de tiempo. Y también consigue o intenta, lo que se propone es descentralizar, para que también no es lógico que cuando hablamos de cifras como las que sabemos que mueve el turismo hoy en día y los problemas de masificación que eso está suponiendo para muchos destinos, tengamos muy cerca de esas áreas más masificadas destinos que no consiguen dinamizar su territorio porque no conseguimos derivar de esos polos más masificados flujo de turistas hacia estos otros lugares. Bueno, hemos recientemente terminado también un modelo, una guía que está a disposición de quien la quiera, para contar un poco cómo hemos trabajado durante estos 18 meses, y quien lo quiera replicar en su territorio, o también aquellos turoperadores o aquellas agencias de viaje que quieran crear producto propio inspirándose un poco en lo que es Seninter y adaptándolo a sus necesidades, pues lo puedan hacer. Ya podemos decir que bueno, estamos satisfechos de ver que el producto que nació como piloto en Rimini es una realidad, ha sido incorporado al catálogo del turoperador italiano que ha estado participando también en el proyecto. Se han creado 2 productos más, además, uno en Eslovenia, que ya no es solo mercado emisor, sino también que se puede viajar a Eslovenia ahora para hacer un Seninter. Y una tercera ciudad que no estaba prevista de ninguna forma en el consorcio y que se ha subido a esto es Marsella. Así que ojalá haya pronto otros destinos en España y en Madrid. Sería estupendo. Y bueno, si alguien quiere más información, he traído algunos folletos sobre cómo hemos hecho Seninter, que están aquí a disposición. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Marina. A continuación vamos a dar paso a Julio Grande Ibarra, que nos exponga su experiencia Itervitis, los caminos del vino. Julio es fundador y director de Sepinum, consultoría especializada en desarrollo rural y turismo. Es licenciado en Humanidades y máster en Gestión Cultural. Ha desarrollado diferentes trabajos de investigación sobre cultura y patrimonio rural y es el responsable de la redacción de candidatura del paisaje de vino de La Rioja en el reconocimiento como patrimonio mundial por la UNESCO. Ha realizado diferentes trabajos de planificación territorial, creación de producto y desarrollo local y dirigido diferentes proyectos de cooperación sobre este tipo de cuestiones. Tiene además numerosas publicaciones sobre la materia y sin más damos paso a Julio. Bueno, pues muchas gracias y me vais a perdonar que os hable desde aquí, así vamos más rápidos. Bueno, yo lo que les quiero comentar a ustedes es una pequeña experiencia llevada a cabo desde pie de territorio, no desde grandes planteamientos de grandes modelos ni de grandes estructuras, sino desde la cotidianidad de vivir en un pueblo, de tener vecinos en ese pueblo y de tratar de hacer una apuesta colectiva para sacar el territorio hacia adelante. Tengo que decir, si me permiten ustedes, un comentario muy personal, que estoy encantado que hoy tengamos una mayoría de geógrafos entre los ponentes, porque me parece que vamos recuperando quizá a unos profesionales
que en ocasiones no han estado, yo no soy geógrafo, o sea que me puedo permitir un poco este lujo, destinados a la ordenación territorial y realmente tener una visión amplia de un problema muy complejo, como yo creo que es apostar por el futuro de los territorios, especialmente los territorios rurales, que es donde nosotros trabajamos y donde además vivimos. Itervitis es un itinerario cultural europeo que se incorpora al programa en el año 2009, que tiene como subtítulo Caminos del Vino y que tiene como objetivo tratar de difundir todos los aspectos relacionados con la cultura del vino en Europa desde el punto de vista de una perspectiva de patrimonio común. Los europeos bebemos vino, nos gusta el vino, a casi todos los europeos. Estamos perdiendo consumo, pero bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por recuperarlo. Y esta cultura a lo largo del tiempo sobre el vino nos ha dado origen, nos ha ido dando origen a una serie de elementos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, de altísimo interés. Desde nuestro punto de vista, claro que estamos implicados en el asunto. También de una serie de patrimonio inmaterial. Nosotros tenemos un paisaje que hace vino, un territorio que hace vino, un suelo que hace vino, unas cepas, unas bodegas que nos permiten elaborarlo, pero sobre todo tenemos un conocimiento que evolucionó a lo largo de los siglos, es lo que nos da pie para que nuestro vino pues sea bueno, sea fantástico y se haya incorporado a nuestra cultura. Nosotros contactamos con Itervitis, o más bien Itervitis contacta con nosotros. Yo trabajo en La Rioja Alta, donde trabajamos con una ruta del vino, con una serie de programas de desarrollo local vinculados a la cultura del vino, y entre ellos el proyecto sobre la planificación de la gestión del paisaje cultural vinculado al vino. Bueno, a través de una serie de circunstancias que ahora hacen al caso, entramos en contactos con esta red europea y además de que ellos tienen una serie de proyectos, por ejemplo, de programación cultural, programación artística de escenario, vinculada al tema del vino, o de algunas secciones históricas, lo que realmente a nosotros nos mueve a poder participar en la red es la preocupación por cómo vamos a ser capaces de gestionar una cosa tan terriblemente complicada como el paisaje, de la que, igual que de la sostenibilidad, de la calidad y de otra serie de tantísimas cosas en el turismo, hablamos con inusitada frecuencia y en muchos de los casos con una superficialidad difícilmente aceptable, ¿no? A nosotros nos preocupaba mucho cómo podíamos manejar nuestro paisaje, entendiendo el paisaje como un factor de síntesis de nuestro territorio. En el paisaje leemos el tiempo, en el paisaje está nuestra economía, en el paisaje vivimos, el paisaje marca nuestra calidad de vida y, por tanto, esa percepción que nosotros tenemos sobre ese marco territorial donde desarrollamos nuestra vida, que forma parte de esa calidad, nos preocupa mucho cómo vamos a ser capaces de manejarlo de una manera sostenible, que es un poco lo que nos reúne. Bueno, tengo que decir que la incorporación al programa no nos ha resuelto el problema porque nos hemos dado cuenta que todo el mundo tiene las mismas dudas que tenemos nosotros. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con un paisaje que para nosotros obligatoriamente tiene que ser sostenible? Es decir, esto no es una opción, esto no es un valor añadido, esto no es un lujo cultural, esto es una necesidad, porque nosotros vivimos de lo que da nuestro territorio. Y nuestro territorio se traduce en una configuración de paisaje. Y, por tanto, si cambiamos nuestro paisaje y no podemos plantar vino, pues no podemos seguir viviendo, por lo menos de lo mismo. Porque nosotros que vivimos allí, si yo cuando abro la ventana de mi casa, como hago ahora, y puedo ver desde el río Ebro hasta el San Lorenzo 10 kilómetros de viñedo en otoño, y resulta que esto desaparece, pues mi calidad de vida y mi forma de vida se transformaría completamente. Y si yo no puedo compartir mi paisaje, que es un elemento clave en mi identidad, y la puedo compartir con el turista que viene, que es por lo que quizá hoy estamos aquí hablando de esto,
pero no la puedo compartir con el señor que me compra una botella de vino, porque además esto es lo que le da identidad a mi botella de vino y lo que me puede permitir que cueste un poquito más para que mi economía o la economía de mi territorio siga sobreviviendo, pues tendría un serio problema. Me gusta compartir mi paisaje porque en principio creo que tenemos que ser hospitalarios. Creo que también a nivel de turismo general en nuestro país se nos está olvidando que una clave básica del turismo es ser hospitalario, es decir, no ser profesional, no tener mucha calidad, todo esto vale, está muy bien, pero hay que ser hospitalario creyéndoselo y no simplemente de otra manera. Nosotros queremos ser hospitalarios y una forma de ser hospitalarios es precisamente compartir este paisaje. Y entonces nos planteamos en un momento determinado, allí en una sesuda reunión entre todos, qué podíamos hacer para conservar el paisaje, cuál era el factor clave de conservación del paisaje del vino. Y la conclusión de cuál es el factor clave de la conservación del paisaje del vino es que el kilo de uva sigue costando €1. Es decir, este es el factor fundamental. En el momento que el kilo de uva deje de costar €1 y cueste 30 céntimos, el paisaje del vino desaparecerá. Por tanto, yo creo que en ocasiones a lo mejor tenemos que empezar a invertir los discursos y es que antes de que yo me plantee qué medidas ambientales tengo que tomar o qué medidas de otro tipo tengo que tomar, es que si el kilo de uva no vale €1, el paisaje del viñedo desaparecerá. Y creo que esto es tan cruel como real, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, de Burgos a Valladolid por la autovía, verán a derecha e izquierda multitud de barrios de bodegas, en una zona en la que no se ve una cepa por ningún sitio. ¿Y por qué ya no existe ahí? Que está claro que históricamente hemos tenido un paisaje de viña, pues porque en un momento determinado se produce una crisis a principios del siglo XX, se arranca el viñedo, se sustituye por otros cultivos más rentables y ahora vemos cereal. Hubo una temporada de remolacha que también ha desaparecido porque también ha tenido su problema económico y, por tanto, en el mundo agrario hay una cosa que es determinante y es que uno pueda vivir de su actividad. Por tanto, ¿cuál es el principal factor que nosotros tenemos que hacer para que nuestro paisaje del viñedo sobreviva, que nuestro sector sobreviva? ¿Y cómo podemos hacer que esta tendencia de nuestro sector sobreviva? Pues siendo capaces de comunicar algunos valores de nuestro paisaje, de nuestra forma de vida, de nuestra identidad, que generen un valor añadido que el cliente esté dispuesto a pagar, que el cliente reconozca y esté dispuesto a pagar. Dos cosas que no siempre se producen de una manera tan evidente. Creo que, por ejemplo, en el tema del turismo del vino estamos en un riesgo de estandarización general del turismo del vino, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar mucho más por esa significación individual que nos permita generar un sistema de identidad transformable en valor añadido como precio. ¿Y esto lo podemos trasladar al turismo? Pues sí, pero este es nuestro segundo paso. Nuestro primer paso para conservar el paisaje sería que nuestro vino verdaderamente sea rentable. Desde el punto de vista del turismo del vino, el paisaje pues, tiene una ventaja fundamental, y es que es un elemento inmediato. Es decir, cualquier persona que llega a La Rioja y aterriza, no hay que explicarle mucho qué es esto, porque inmediatamente lo percibe, inmediatamente. Luego le podremos dotar de más historia o de menos historia. Le podremos dotar de más explicación o de menos explicación. Pero como recurso, es un recurso demoledor, porque es que según llegas, allí está todo lleno de viña por todas partes, hay tractores por todas partes, entras en el bar y la gente está hablando de que si la poda va bien, que si la poda va mal, que si la helada de este año. Esto es real, es verdad, es auténtico, funciona y se ve de una manera inmediata. Claro, desde el punto de vista turístico esto tiene un inconveniente y es que es gratis. Y claro, como el turismo no es servicios sociales y nosotros lo que tenemos que hacer es generar actividad económica, pues lo que tenemos que ver es la forma de cómo somos capaces de rentabilizar este producto. Dentro del proyecto estamos trabajando en la generación de algunos pequeños productos en los que no tenemos más fe que la de producto complementario. Es decir, nosotros le podemos recomendar a la gente que vaya a miradores, le podemos recomendar a la gente que vaya a pasear. Es muy agradable pasear por los viñedos, es muy cómodo hacerlo en bicicleta porque los recorridos son lo suficientemente suaves
como para que no requieran un esfuerzo físico importante, pero lo suficientemente alomados para que sean relativamente divertidos. Entonces, es un recurso que nos genera mucha flexibilidad a la hora de poder plantearlo. Pero bueno, como les digo, esto lo estamos planteando como una serie de productos secundarios. Nosotros pensamos que todos los destinos de Itervitis somos masivamente vitivinícolas. Nuestro monocultivo prácticamente es vitivinícola y, por tanto, ahí es donde está nuestro principal recurso. El problema viene, y para terminar un poco esta pequeña reflexión, en cómo somos capaces de preservar nuestro paisaje del vino. Parece que cuando hablamos de sostenibilidad necesariamente tenemos que hablar también, sobre todo cuando hablamos de políticas territoriales, de el desarrollo de normativas que de alguna manera regulen el uso del territorio. Esto se ha estudiado, lo hemos estado dando vueltas y prácticamente lo hemos descartado. Prácticamente hemos descartado trabajar en la línea de la normativa. La Administración, de hecho, en la presentación de la candidatura se hace una declaración de BIC que es tan genérica que lo protege todo y por tanto no protege nada, porque este es un poco el problema que tiene la idea de trabajar sobre el paisaje, y porque nuestro paisaje es completamente dinámico. Es decir, hay que proteger el viñedo viejo. No, esto es un debate. Pero es que el viñedo viejo se muere. Entonces, cuando el viñedo viejo se muere hay que plantar viñedo nuevo, porque si no, no funciona esto, ¿no? Es que tenemos que mantener nuestras bodegas tradicionales, pero es que las técnicas de elaboración cambian y entonces necesitamos modernizar los sistemas de bodega y no las podemos fosilizar. Podemos dejar algún espacio, digamos, tematizado museístico, ¿no? Pero claro, si resulta que ahora, antes hacíamos maceración carbónica y ahora hacemos despalillado, pues en donde se hacía maceración carbónica no se puede hacer despalillado y el despalillado no se puede hacer en los lagos de maceración carbónica. Esto nos obliga a que tenemos que tener un sistema de dinámicas diferentes. Antes teníamos caballos y araos y ahora tenemos John Deere que no entran por esa puerta y claro que tenemos que guardarlos en algún sitio. Antes no regábamos y ahora regamos en determinados periodos, con lo que hay que guardar tubos y hay que tener maquinaria para esto. Esto nos hace que realmente establecer un sistema de normativas estrictas de preservación, de conservación del paisaje, se haga una herramienta terriblemente complicada y esto es un poco la conclusión que yo les quería trasladar de la filosofía que estamos tratando de hacer. Lo que queremos hacer es generar mapas de valor del paisaje. ¿Qué queremos? Queremos determinar aquellos elementos en el que, desde un punto de vista de consenso social, creemos que tenemos que preservar de una manera estricta. Queremos ver a qué añadimos valor o a qué elementos añadimos valor que puedan tener una cierta flexibilidad en su cambio de uso o no. ¿Qué otros valores, aunque les añadamos mucho valor, tenemos que obligatoriamente transformar? Y, por tanto, la normativa no puede ser finalmente restrictiva. ¿Y cuáles otros? Pues tenemos un cierto margen para poder soportar una serie de cosas que también se transforman. Las infraestructuras, los caminos, las carreteras, las pistas asfaltadas para poder sacar los tractores de ahora que se embarran en vendimias si el camino no está bien. ¿Y esto cómo lo tenemos que hacer? Pues ¿cómo lo estamos tratando de hacer? Tratando de sacar una serie de indicadores que vamos consensuando entre todos, es decir, qué es lo que nos parece bien y qué es lo que nos parece mal, qué es a lo que no estamos dispuestos a renunciar y qué es a lo que tenemos que renunciar, y tratar de operar por un sistema de consenso. Que dicho así suena muy bonito y llevado a la práctica, pues le puedo asegurar a ustedes que no es ni tan fácil ni muchas veces tan bonito, porque cuando estamos hablando de un sector económico que mueve miles de millones de euros, sumado a otro sector económico que es el turístico, que no mueve miles de millones, pero ya mueve decenas de millones, pues resulta que tenemos una serie de condicionantes muy importantes que es sobre los que tenemos que llegar a un acuerdo.
¿Cuál es nuestra conclusión? Que si queremos alcanzar un modelo verdaderamente sostenible, no necesitamos especiales modelos teóricos o guías teóricas o protocolos, sino que lo que necesitamos son acuerdos sociales. Y que si somos capaces de alcanzar esos acuerdos sociales, llegaremos a mantener esa sostenibilidad en un territorio similar a como lo conocemos ahora, y si no, pues nuestro territorio sufrirá cambios, bien porque la economía del vino sufra una crisis que en estos momentos no es previsible a corto plazo, o bien porque la economía del vino sea tan boyante que genere una transformación tan radical del territorio que tengamos otro territorio vitivinícola completamente diferente del que conocemos hoy. Pensamos que este es un aspecto clave para poder desarrollar programas de sostenibilidad. Nos hemos dado cuenta que este problema es el nuestro y es el problema de muchos lugares en Europa, y esperamos que trabajando en esta línea podamos ir avanzando para que nuestros hijos pues sean capaces de disfrutar con el mismo paisaje que disfruto yo por las mañanas cuando abro la ventana. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu exposición. A continuación, antes de efectivamente tener buen provecho, vamos a tener un turno breve de palabra en el que les damos voz a ustedes. Antes de ello, voy a pedir, por favor, que suban María del Pilar, que no ha tenido posibilidad de que ustedes les trasladaran dudas o cuestiones respecto a su intervención. Y, por favor, Susan, si es posible, también subir por si han de trasladar alguna cuestión respecto a su exposición. A ver. Hola, buenos días. Soy Susana Conde de Agrotravel Turismo Responsable. Quería preguntar a Marina. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Yo ya la conocía, bueno, desde que más o menos empezasteis, pero me surgen dos dudas. El proyecto es muy bueno, muy innovador y realmente, bueno, pues ayuda a tangibilizar el turismo responsable, como tú has dicho. Pero me choca que, por ejemplo, el producto piloto se haya desarrollado en un destino como Rímini y no en un destino italiano que esté trabajando realmente en sostenibilidad. Quizás es por el tema que habéis comentado, ¿no?, de desestacionalizar, y que precisamente es un destino que necesita desestacionalizar. Eso por un lado. Y luego también no me ha quedado claro si ya se está comercializando el producto o de momento este turoperador italiano y el esloveno están trabajando ellos, pero bueno, si habéis planteado ya, para cerrar un poco el proyecto, canales de comercialización pues con las agencias europeas que trabajamos turismo responsable. Gracias. ¿Ahora? Sí. Empiezo a responder por la segunda parte, que es la más fácil. Como el proyecto acaba de terminar, de hecho todavía estamos en fase de justificación y demás, no se puede poner en el mercado hasta que el proyecto no está totalmente cerrado por pues normativa, ¿no?, de este tipo de convocatorias. Sí que sabemos que para el catálogo de 2018 los 3 turoperadores en Rímini, concretamente el que ya ha estado como parte del proyecto como socio, el esloveno, que va a convertir eso también en una oferta como receptivo allí, y otro turoperador en Marsella lo van a poner en catálogo, pero todavía no está, por ejemplo, ese catálogo con el programa respectivo, ni estamos en esa fase de ver a quién le puede interesar aquí para ponerles en contacto y que empiecen a negociar. Y después, la primera pregunta, sí, entiendo que puede resultar chocante, daría para mucho debate, la verdad, pero sí que creemos, y yo personalmente creo, que la sostenibilidad no puede ser tampoco cuestión de todo o nada. Está claro que ni mucho menos no debemos caer en algo parecido al greenwashing o algo así, pero sí que en destinos turísticos de costa, del que Rímini es un buen ejemplo, pues ahora mismo la realidad es la que es. Entonces, decirle a ese tipo de destinos que no pueden, que no son bienvenidos, digamos, en la transición hacia un turismo más sostenible tampoco nos parece
ni justo ni positivo. Yo viví mucho tiempo cerca de Rímini y la verdad lo conozco muy poco porque evitaba ir, precisamente pues por la imagen que se tiene de él, por cómo se ha posicionado. Pero ahí muy cerquita de ese paseo marítimo que puede recordar a nuestro Benidorm, hay barrios de pescadores que Fellini ha incluido en alguna de sus películas. Hay un puente romano del siglo II después de Cristo. Hay patrimonio tangible y luego ese patrimonio intangible es una tierra de grandes cantautores italianos, de una gastronomía con una identidad muy fuerte y de una gente que es como el epítome, el paradigma de cooperativismo en Italia, de movimientos sociales que realmente tienen mucho que aportar también al movimiento del turismo sostenible. Entonces, nos ha parecido que puede ser algo un poco provocador, pero no es esa la intención con la que lo hemos hecho, sino más bien lo contrario, ¿no? De hacer algo que sea inclusivo y que en la medida de todos, bueno, pues sea una realidad para ese tránsito. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Soy Pablo Morate, alcalde de un pueblo pequeñito que se llama Valdelaguna, al lado de Chinchón y de Colmenar de Oreja. Es una pregunta para Julio Grande. Comentabas que es imprescindible que el kilo de uva valga 1 euro. Pero, ¿qué podemos hacer las instituciones a las cuales ahí no podemos entrar? No sé, creemos que el fomentar el enoturismo es muy importante porque está creando mucha economía circular y que incluso la inversión total de ese turismo no se hace en las bodegas, sino en la hostelería o en el alojamiento. Entonces, si hay algunas otras ideas o algunos otros temas que se deban de trabajar para fomentar ese enoturismo. Muchas gracias. Bueno, esto es un tema complicado, ¿no? Y más cómo está el mundo del vino en este momento. Nosotros, como estamos tratando de trabajar una parte, hablando de Rioja Alta, que tiene unas características dentro del mundo del vino muy particulares, ¿no? Entonces, quizá algunas cosas puedan ser exportables y otras no tanto. Nosotros estamos trabajando un poco con generar una imagen de valor añadido en base a 3 aspectos, ¿no? Historia, autenticidad y paisaje. Historia, porque tenemos la fortuna de tener un patrimonio vitivinícola muy importante, parte de él todavía en funcionamiento, como son las bodegas del siglo XIX generadas por influencia francesa cuando la filosera asola Francia. Esto nos permite contar una historia muy interesante en unos vinos muy afamados, con una marca muy posicionada en el mercado y con un discurso y una monumentalidad de bodegas que a la gente le parece bien. Esto lo estamos posicionando, trabajando mucho ese sistema de añadir la historia como un valor añadido. Estamos trabajando un sistema de autenticidad, trabajando justo con la antípoda de eso, que son bodegas muy pequeñas, que están haciendo trabajos muy artesanales, muy vinculados al mundo del trabajo de campo, con la filosofía de que el campo empieza en la viña, y esto contándoselo a todo el que viene. Porque yo creo que uno de los problemas que este modelo de pequeñas bodegas han tenido durante un tiempo es que nadie las conocía, ¿no? Era muy difícil acceder a los sistemas de difusión. Y luego, generando ese sistema de imagen de paisaje, tratando de cuidarlo. Que esto es un problema, ¿no? Esto es un problema porque hay muchísimas presiones de obras públicas, porque afortunadamente ahora tenemos un parón del ladrillo, pero lo hemos tenido durante una temporada que ha generado alguna dificultad. Y yo creo que esto, las administraciones públicas, lo que tienen que tener es valor, sencillamente valor para racionalizar determinados elementos que perjudican sensiblemente a los paisajes. Y volviendo para atrás, haciendo un apoyo realmente a los pequeños productores para que puedan tener
ese valor añadido que el mercado puede identificar y contribuyendo a la creación de la narración de historias, que yo creo que es un tema que tenemos todavía en España muy flojo. Vendemos los recursos de manera muy inmediata y elaboramos muy poco las narrativas de recurso, que yo creo que necesitan todavía un esfuerzo importante. No sé si he contestado un poco a la pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenos días, soy Roberto Cordero, soy gerente de un grupo acción local de aquí de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Sierra Oeste, y es una cuestión que sería a lo mejor para toda la mesa y quizá a lo mejor también para los intervinientes de la primera parte, y eso a raíz de un término que ha utilizado Julio, y es la estandarización del modelo del turismo, ¿no? Del turismo relacionado con el vino. Entonces, me surge si todos estos sellos, certificaciones, criterios previos, ecoturismos, etiquetas que generamos, precisamente no están haciendo eso, como crear departamentos estanco, como demasiada estandarización en la oferta, ¿no? A lo mejor habría que ser un poco más flexibles en esa aplicación de los sellos y de esos estándares, atendiendo la tipología de cada uno de los territorios, porque no es lo mismo Rímini que la Sierra Oeste, que Galicia, que Extremadura, ¿no? Y a veces sí que tienen cierta rigidez. Por ejemplo, a la hora del turismo enológico, pues Cenavín establece y lo que es la Secretaría de Turismo una serie, ¿no? Y luego, sobre todo, una cosa, y es que estamos hablando mucho de la sostenibilidad, o al menos a mí me da la impresión, que puedo estar equivocado, que no digo que no, la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, pero hay un tema que no se ha tratado y que creo que es importante, que es la fijación de población al territorio. ¿Vale? Creo que ese es un punto de vista que no debemos de perder en el ámbito de, no solamente del turismo como sostenimiento ambiental, porque la forma de mantener el paisaje y la forma de mantener las tradiciones, la cultura, es que la gente viva en los territorios, ¿no? Entonces también eso es importante, que tiene que haber otra serie de servicios complementarios para que la gente que vive en los territorios, creo que lo ha dicho Susan, tenga la calidad de vida suficiente como para que quiera vivir en los territorios, ¿no? Y ese punto de vista tampoco le podemos perder a la hora de eso que denominamos sostenible, no solamente el impacto ambiental, sino la calidad de vida de los que viven en los territorios. Bueno, si queréis, empiezo yo. Yo soy escéptico con los modelos estándar, soy escéptico. Creo que tiene una parte de utilidad, es decir, nos permiten pues quizá desarrollar algunos procesos de una forma más rápida, pero creo que nos equivocamos cuando resulta que la herramienta se convierte en el objetivo. Y creo que desgraciadamente, pese a todo lo que digamos de que no, cuando uno está pegado al territorio, resulta que es que sí, y que es que la herramienta en un altísimo porcentaje de ocasiones se termina convirtiendo en el objetivo. Y esto yo creo que sirve para poco, sinceramente. Creo que nos viene bien pues que nuestros empresarios aprendan determinadas cosas o tengan determinados protocolos en algunas cuestiones generales, pero bueno, esto no tiene que ser más que un sistema complementario. Yo, por poner un ejemplo sobre esto, nosotros cuando nos incorporamos a Rutas del Vino de España tardamos 8 años en certificarnos, porque para nosotros certificar no tenía ningún interés. Para nosotros lo que tenía interés era crear una estructura social en torno a la filosofía del territorio del vino que fuera capaz de consolidar el recorrido a largo plazo. Esto era lo que tenía objetivo. Y cuando esto lo tuvimos resuelto, entonces pensamos en certificarnos, y no al revés. Entonces yo creo que luego fue una herramienta que nos vino bien, que nos es útil para algunas cosas, para otras nos es menos, algunas cosas las llevamos más por el manual, otras por menos, pero bueno, al final tiene una utilidad siempre y cuando yo creo que tengamos eso medianamente claro. Creo que cada territorio, y sobre todo los territorios rurales, tienen su identidad, y un poco a lo que me refería antes también, cuando tenemos que estudiar nuestros territorios bien y escribir bien nuestro discurso de identidad local, ¿no? Para poder trabajarlo, para que sea percibido por la población y para que sea percibido también por el foráneo desde esa dualidad necesaria para que la identidad sea verdaderamente un elemento de cohesión social, igual que el patrimonio, que yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Transformar el patrimonio de cualquier tipo en una herramienta de cohesión social.
Y respecto a lo de que la gente fijemos población o no, pues ¿qué te voy a contar, ¿no? Llevamos toda la vida en esto, pues yo cada vez soy más escéptico. Nuestro territorio, el pueblo donde yo vivo, San Vicente de la Sonsierra, un pueblo privilegiado con 30 bodegas, donde una hectárea de viñedo vale 90.000 euros, donde el más tonto tiene un inmovilizado de 3 millones, pierde en los últimos 4 años un 10% de población. ¿Y por qué pierde un 10% de población? Yo creo que porque la gente no quiere vivir en los pueblos. Y no es un problema de servicios, no es un problema de economía, no es un problema de empleo, es que estamos socializando permanentemente a la gente en lo urbano y al final la gente se va a la ciudad, sin más. Y entonces sube todos los días a la viña, sube todos los días a la bodega. Los fines de semana son las fiestas, pero a las 3 cierra el tractor en la cochera y se baja a Logroño. Y esto yo creo que es un problema muy complicado y creo que los diagnósticos de despoblación rural en general no lo estamos haciendo demasiado acertadamente, aunque creo que esto se sale un poco del tema de hoy, ¿no? Sí, claro. ¿Se escucha? No. Ok, gracias. Nada, un poco para complementar la pregunta, o sea, efectivamente las certificaciones pensaría uno que tienden a estandarizar y a masificar, sin embargo creo que en ciertos momentos, y en ese sentido va un poco la reflexión, es las certificaciones, y ya se ha mencionado en varias ocasiones, no sirven para todo, no sirven para todos los territorios, no sirven para todas las empresas, con lo cual cada empresa tendrá que valorar esa adaptación o ese determinado si el certificado o la certificación o este label le sirve o no para su actividad. Lo cierto es que hay una demanda que sí que está reconociendo estas certificaciones. Lo cierto es que las certificaciones de una u otra manera pues te permiten por lo menos tener unos datos, cosa que no sucede cuando no están certificados. Pero sí que considero que también hay un tema aquí de dinero, es decir, las certificaciones cuestan un dinero, debería tal vez plantearse un modelo tal vez público-privado, subvencionado, financiado, es decir, no sé, pero bueno, digamos que tendría que repensarse y creo que efectivamente hay un tema ahí económico en medio. Y a nivel un poco de si hablamos mucho de sostenibilidad y dejamos de lado el tema de la fijación de la población, si nosotros nos abstraemos un poco del contexto europeo, efectivamente el turismo en otras regiones y en otros países ha contribuido a evitar una migración del campo a la ciudad, con lo cual en función un poco del territorio cada uno podría encontrar un ejemplo y un caso en concreto. Hay un ejemplo, valga la redundancia, en Cataluña, donde sí que debido a la crisis económica financiera que ha vivido España y Cataluña en aquel momento, pues sí que hay algunos pueblos que las personas que vivían en las ciudades lo que han vuelto es, aquí en España se utiliza mucho decir volver a mi pueblo, es decir, me voy a mi pueblo, pues hay mucha gente que ha vuelto al pueblo y lo ha dinamizado y ha generado diferentes actividades con un nuevo know-how que ha adquirido en esos centros urbanos y que le está aportando a esa ruralidad. O sea que el contexto y los matices son diferentes y aplican para todos, es decir, no podemos estandarizar porque cada contexto y cada territorio es absolutamente diferente, con unas complejidades que habrá que abordar en casos concretos, igual con el tema de las certificaciones. Yo quería hacer un comentario. Rural, 30 años. Y he visto muchos neorurales y he visto cuál es su supervivencia a medio plazo, que es mínima. Decía Pedro Rocha, que a mí me enseñó mucho sobre desarrollo rural, que el tiempo de garantía de que una persona que se incorpora en el medio rural es que sobreviva, es que se quede cuando cambie de coche, que es el tiempo que él calculaba que si uno aguantaba ese periodo, pues ya es que verdaderamente se vinculaba con el territorio. Creo que tenemos un problema gravísimo de despoblación rural, que desde luego la crisis no ha resuelto desde mi punto de vista, que no se está produciendo un retorno, salvo nada más que en algunos casos testimoniales, y que o tomamos medidas muy, muy serias respecto a esto, o la situación del interior de la península es dramática. O sea, es dramática y desde mi punto de vista prácticamente irreversible si no se toman medidas de repoblación que yo creo que necesitan una proacción de la Administración que en estos momentos no se está dando. Tengo que decir que a mí me indigna, y me van a permitir ustedes que sea así de radical, oír que ahora el Congreso de los Diputados o el Senado, no sé quién, ha descubierto que España se despuebla y que cree una comisión ahora.
ahora. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea, a mí esto me parece verdaderamente un tema... me indigna como habitante del medio rural, me indigna que resulta que ahora alguien descubra esto, ¿no? Cuando lo que tenemos es un problemón, pero un problemón desde hace no 50 años, ni 100, ni 200, sino que tenemos una pérdida de población desde la Edad Media permanente, sin que nadie haya sido capaz de encontrar una solución a esto, ¿no? Entonces, creo que el turismo puede contribuir a esto, que la educación puede contribuir a esto. Los franceses en los 60 hicieron una campaña muy interesante que era Habiter la Champagne, entonces contábamos lo bueno que tiene vivir en los pueblos en vez de estar todo el día quejándonos de lo malo que son los pueblos, ¿no? Y cómo vas a vender la burra si dices que la burra está coja, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar, los habitantes del medio rural, nuestra actitud, pero creo que también la transmisión y la educación y los sistemas de socialización de la población para que realmente podamos entrar en algunos sistemas de repoblación, que yo, como tú decías, creo que son imprescindibles. Ahora mismo nuestro nivel de despoblación ya no permite una recuperación espontánea probablemente, pero esto necesita un esfuerzo que yo creo que va mucho más allá del turismo y que necesita de unas políticas muy, muy decididas por parte de la Administración que yo personalmente no percibo. ¿Alguna cuestión? Sería la última. In extremis. Hola, mi nombre es Cristina Pedrero y la pregunta sería para Marina, por favor. Si no he escuchado mal, no nos has dicho que tu programa estaría muy bien para los pueblos, por ejemplo, que tienen pocos recursos patrimoniales y demás. Pero claro, has hablado mucho de los turoperadores. Y si nosotros, por ejemplo, en caso del pueblo que yo represento, si queremos entrar dentro de este proyecto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues si me puedes guiar un poco, gracias. Sí, bueno, Seninter es una idea, un modelo que, como explicaba, he intentado explicar, hemos testado, hemos puesto en el mercado también, y es verdad que sobre todo está pensando en destinos que no quieran que los recursos turísticos al uso sean fundamentales para poder llevar turistas hacia ahí. Sí que es verdad que de todas formas siempre hay que tener los pies en la tierra, ¿no? El mercado turístico es altamente competitivo, quizás ahora más que nunca, y tampoco podemos caer en el error de pensar que nuestro pueblo, nuestros recursos, nuestro patrimonio, no lo digo por ti ni mucho menos, ni siquiera te he preguntado de qué pueblo vienes, pero es verdad que no pretende presentarse como una forma de hacer milagros o de posicionarse en un mercado altamente competitivo donde es muy difícil salir en los mapas. Hablaba de los turoperadores y al mismo nivel un poco en que hablo de destinos. Creemos que se puede desarrollar este producto en destinos de muchos tipos, también de interior, también, como decía, con esos recursos quizá menos icónicos, pero luego es fundamental implicar a la parte que comercializa. Por eso no sirve de nada tener la mejor idea, el mejor producto si luego no conseguimos llevarlo al mercado, y para eso hay que implicar a los canales, ¿no?, de distribución. Entonces, ¿cómo lo puede hacer un destino, un pueblo cualquiera? Pues sin duda no es fácil. Nosotros sí que hemos hecho una guía, el consorcio que hemos participado en este proyecto europeo, y la parte más difícil quizás es la de involucrar a la población local. Luego, la parte comercial intentamos favorecerla en el sentido en que los turoperadores o las agencias de viaje, porque en España el concepto de turoperador
parece que nos lleva a pensar enseguida en los más grandes, ¿no? Pero también en otras agencias de viajes que comercializan producto directamente a lo mejor al cliente final y que son las que predominan o las más idóneas a priori para un producto como Seninter, que es de pequeña escala, que no va a funcionar si pensamos en programar constantemente grupos grandes de turistas, porque esos locales, que luego son parte fundamental del programa, no aguantan eso. Eso ya no sería auténtico ni viable, ¿no? Para una vida, digamos, que no cambie, que siga siendo grata y normal para la población local. Pero decía que estos turoperadores que ya hemos, digamos, subido al carro, sí que están ahí ya posicionándose y orientando su oferta a vender este tipo de producto y de destinos. Entonces el nexo quizá pues ya les viene, o sea, podríamos facilitar ese nexo con turoperadores que ya están apostando por comercializar un producto así. No te he escuchado, perdona. Sí, pero nosotros, ¿cómo lo hacemos para ponernos en contacto? Es que, la guía, ¿dónde la puedo encontrar? Pues ahora hablamos, si quieres. Está ya disponible en la página de COAN y es gratuita para todo el mundo. Y bueno, ahí hay contactos en España y en los demás países. Vale, de acuerdo. Gracias. Bien, pues para cerrar este panel o casi la sesión de la mañana, en el momento en el que el 2017 es declarado Año Internacional de Turismo Sostenible, se plantea una gran cuestión, ¿no? ¿Por qué el turismo? Porque trabaja apostando por un crecimiento económico inclusivo y sostenible, porque se busca lograr la inclusión social, empleo y reducción de la pobreza, porque se ha de apostar por la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente, el cambio climático, porque se anhela preservar los valores culturales y la diversidad del patrimonio. Todo ello alcanzable desde el entendimiento mutuo, la paz, la seguridad. Como ven, son claves que han aparecido de un modo u otro en las aportaciones de la sesión de la mañana, y los ejemplos que se han expuesto de los proyectos cumplen y evidencian que, bueno, los valores positivos de una buena praxis de la actividad turística es posible. Y bueno, pues aunque haya que trabajar y sea duro y no siempre sea una tarea idílica, bueno, pues hay resultados positivos y así se han evidenciado a lo largo de esta mañana. Efectivamente, como decía Susan, buen provecho y nos vemos a las, si no recuerdo mal, no tengo aquí el programa, a las 3:30. Por favor, las personas que vais a presentar comunicaciones breves, si nos podemos juntar un momentito antes de salir a comer, os lo agradeceríamos.